¿Qué tal? ¿Cómo les va? Cambié de escenario porque aparte la perra está un poco neurótica. Ferraro no se va del gobierno, es decir, no lo eyectan del gobierno, no lo echan del gobierno porque tira un off the record. Porque la opinión que tiene el señor presidente de los gobernadores es conocida, absolutamente conocida. Yo ahora voy a explicar las versiones que yo recibo de Buenos Aires porque Guillermo Ferraro fue echado de la cartera del Ministerio de Infraestructura. No fue el tema de a los gobernadores no voy a dar una moneda, porque no, digo, los gobernadores radicales, los tres, las tres gobernaciones radicales, Mendoza, Jujuy y Corrientes, durante 4 años no recibieron coparticipación. Ahora viene Chubut, otra más, son 5. Pero esas tres primeras son acreedoras del Estado en miles de millones de dólares que les corresponden por la coparticipación federal que Fernández no pagó. Y sobrevivieron, pagaron salarios, pagaron sueldos. Yo les aclaro, porque hice una investigación, que primero, por cómo fueron electos y que en sus constituciones no les permite estar más de dos mandatos, el mote de señor feudal me parece que está de más. Zamora es un señor feudal. El gobernador de Tucumán, ¿sí? Los que cambian sus propias constituciones para quedarse eternamente en el poder, pero los opositores, inclusive los del PRO, 5 gobernadores del PRO, piensan lo mismo, porque cuando Poggi se hizo cargo del gobierno de San Luis por el PRO, abrió los cajones y lo único que había era mugre, es decir, en la caja de seguridad no había y lo único que encontraron fueron pagarés. ¿Me siguen hasta acá? Yo hoy salí a correr por primera vez después de la operación. Yo el día anterior a la operación corrí, salí a correr. Porque a mí correr, hacer ejercicio, me resulta mucho más sano que el Alplax. De hecho, volví empapado en transpiración, muy contracturado, que hace como un mes que no lo hacía. Sin embargo, mi presión arterial era buena, 12,7. ¿Por qué les digo esto? Porque en las 2 horas que tuve caminando, trotando, no me animé a correr todavía, estoy con la faja, pero salí a trotar. Pensaba, pese a que me retiré hace 20 años de la militancia política, es decir, de la actividad política cotidiana, por inercia, por cariño, por respeto reverencial, vaya a saber, por aburrimiento, a mí me informan de muchas cosas. Me cuentan, dicen, che, ¿sabes qué pasó? Bien. La ida de este caballero no tiene que ver con que le dio un off the record a un periodista que salió corriendo a publicarlo, porque el periodismo, aparte de redactar mal, aparte de ser, digo, el grupo La Nación, por ejemplo, para ponerle, salvo alguna excepción muy puntual, pero el grupo Feynman, Rossi, Novarecio, ese grupo, más sus compañías femeninas, yo no les haría un off ni de casualidad porque lo convierten en 5 minutos en un on. Después el propio Milei, que lo que debía haber hecho era callarse la boca y dentro de 3 meses, 4 meses, echarlo, cambiar figuritas. Esta es una lucha de poder entre dos grandes empresas, por lo que me dicen periodistas y políticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre el Grupo Bonaquian y el Grupo Benito Arroyo Construcciones.
van a empezar a hacer un mega plan de viviendas en todas las provincias con el sistema de invierte el privado. Está bien, a mí me encanta la idea porque da laburo en los pueblos, hay dinero dando vueltas y básicamente solucionamos el problema habitacional que tiene mucha gente, menos en Jujuy. Porque en Jujuy tradicionalmente, desde la época del gobernador Guzmán, el Instituto Provincial de la Vivienda te hace casas en todos lados. Casas en el barrio de San Pedrito, casas en Los Perales, que es sobre el faldeo de un cerro, casas en la ciudad, en lo que se llama el barrio Nievas, que sería la Recoleta de acá. O para que no se confundan con la Recoleta, sería San Martínez, Vicente López, casa de una planta, un dúplex de 2 plantas con un jardincito delante, prolijo, asfaltado, con servicios. Que si no lo echaron porque dijo que el gobernador tuvo un exabrupto, porque con ese criterio Javier se va a quedar muy solo. Lo que yo pensaba hoy mientras trotaba era, ¿cuento estas cosas? ¿Digo lo que sé? Y cuando tengo alguna duda lo pongo en potencial. Me habrían dicho que podría ocurrir. Pero cuando yo afirmo, conozco las consecuencias de hacer una afirmación, las consecuencias jurídicas que tiene hacer una afirmación. Lo concreto es que hacerse el hombrecito de la casa, diciendo no les voy a dar un mango más, flaco, esto es muy sencillo. No hoy, ni mañana, ni el mes que viene, pero un día te va a llegar una resolución del gobierno de la provincia X reclamando lo que le debes. Y si no pagás lo que le debes, irán a la corte por el recurso de acción directa. Es decir, la corte está entre sus funciones resolver los litigios entre provincias y las provincias con la nación. Y ya la Corte opinó sobre las deudas de coparticipación. ¿Recuerdan que lo primero que recibió Macri al asumir fue tener que pagar Córdoba, Santa Fe y no sé qué otra provincia? Deudas de coparticipación del gobierno peronista anterior. Hasta hace una hora que hablé con un diputado muy querido de la Unión Cívica Radical, me dijo, Guilla, no hay dictamen. Teníamos todas las ganas del mundo de ayudar. Nos pasamos noches enteras redactando y nos trataron como imbéciles. Aceptan nuestras sugerencias, las escriben, nos las muestran, pero después lo que aparece firmado como resolutorio, como dictamen, es lo que ellos quieren, es decir, nos ignoraron. Nos tuvieron 10 días o 8 días, hasta las 4 de la mañana, escuchando sandeces. Entonces, ¿cuál va a ser la reacción del radicalismo? La misma que tiene Miguel Ángel con Hacemos. Yo no puedo hablar más con ustedes. Primero, no tienen interlocutores válidos. Los interlocutores que nos mandan mienten y nos hicieron firmar un disparate. Y acá yo aplico la doctrina de los actos propios. Nadie puede alegar su propia torpeza. ¿Hubo diputados que cometieron la torpeza de confiar en este gobierno? Sí, los hubo. Pero no es que firmaron un documento que es imposible de soslayar. Vos podés firmar un dictamen en mayoría o un dictamen y luego en el recinto no votarlo. Y luego en particular no votar todos los artículos que te impone el gobierno.
el gobierno se tomó conciencia ayer de que esta chiquilinada, que obviamente Milei no comprende, porque él no entiende la casta, pero no hay que entender a las personas, hay que entender lo que está escrito. Y que es obligatorio para las partes. Por lo tanto, repito, yo puedo firmar un dictamen con la mayoría y en el recinto votar en contra. Entonces me dirán, pero doctor, ¿usted firmó el dictamen? Bueno, me arrepentí, porque lo que jurídicamente tiene valor es lo que pasa en el recinto. Lamento decirles que está sobrevolando, si ya no se presentaron en Comodoro Pi, estaban en eso. Yo, cuando me preguntaron si era correcto hacerlo, yo le dije, yo en su lugar no lo haría. Yo no demandaría por falsificación de instrumento público al gobierno federal después de 40 días de gobierno. Porque nosotros, yo por lo menos como radical, no lo cuido a Milei, cuido una institución presidencial. Aparte sé que hay un montón de gente de todos lados, kirchneristas y no kirchneristas, que están tratando de que esta administración dure lo menos posible. Y yo soy un republicano tradicional, lo votamos por 4 años, bueno, lo soportaremos 4 años, o por ahí lo disfrutamos 4 años, ¿quién lo sabe? Hasta ahora, sus 40 primeros días no han sido felices. No tiene experiencia legislativa, ni él ni Menem Jr., como para enfrentar a tipos que comen carne cruda humana todas las mañanas y que se conocen el reglamento de memoria. Entonces terminamos que los radicales posiblemente, esos 6 que firmaron a favor del dictamen, en el recinto se abstengan o directamente voten en contra. Hacemos el grupo de Pichetto, que había juntado todos que estaban sueltos y que los había orientado para el lado de ayudarlo al gobierno a hacer gobernable esta experiencia de los liberales o de los libertarios o de los conservadores, como digo yo, se terminó. Entonces, ¿qué dice Miguel Ángel? Nosotros vamos a firmar un dictamen y lo vamos a presentar. A la pregunta, ¿van a votar en general? Repitió, nuestro bloque va a presentar un dictamen. Posiblemente sea un dictamen muy parecido al dictamen radical, que si no le llame la atención que en este fin de semana se arregle, que el dictamen sea único entre Hacemos, la Unión Cívica Radical y un sector importante del PRO, que responde a los gobernadores del PRO. El PRO dejó de ser un partido vecinal y tiene 5 gobernadores. Entonces entró en la dinámica que lo que importa es la provincia, no lo que va a decir Jonathan Vialli de mí o Pablo Rossi, me importa un bledo. Entonces yo veo un gobierno federal que está gobernando para los medios. Yo no sabía hoy mientras trotaba qué hacer en estos videos. Contar la verdad, contar lo que uno sabe, que por ahí el lunes te lo desmienten. Callarme la boca, no hacer el programa, mirar para otro lado. Yo no tengo carácter para mirar para otro lado. Cuando se dice poner palos en la rueda, no hay que aclarar este término. Las funciones constitucionales del gobierno es gobernar, las funciones constitucionales de los legisladores es proponer legislación
oponerse a la que proponen otros, corregir las que proponen otros, mejorar el dictamen, etcétera, etcétera. No es poner palos en la rueda, votar en contra. El kirchnerismo es otra cosa, sigue presente, es el mejor proyecto del mundo, ellos están tan ideologizados que votan cualquier cosa, por eso hay algunas deserciones. No son deserciones, el gobierno salió de compras, igual que Fernández. Cosa que a mí me deja tranquilo, porque digo, bueno, al menos sé cómo van a reaccionar. Porque esto de nuevo no tiene nada. Comprar, es decir, cambiarle el voto a un legislador no es novedoso. El primer caso de la democracia moderna se llamó Borocotó, era médico, ¿se acuerdan? Y después hubo muchos más que yo recuerdo, porque ustedes ni se acuerdan quiénes eran, tipos que fueron votados por un partido y se pasaron a otro. Pero yo les quiero hacer esta advertencia, sobre todo a los amigos cordobeses. Hay una especie que dice que el gobernador de Córdoba habría negociado con Milei el tema de las cajas, qué sé yo. Primero, el Fondo de Reparación Histórica está protegido por una ley que debe ser modificada y no hay número para modificarla. Punto 1. Punto 2. Si aún teniendo número modifican cualquier jubilado, cualquiera que sea jubilado, se puede presentar ante la justicia pidiendo un amparo, pidiendo que se declare la nulidad de esa ley, hasta tanto, con fondo de la cuestión, para que no me hagan daño patrimonial, es decir, no afecte mi derecho constitucional a la propiedad privada. Parece mentira que un radical les tenga que recordar a los liberales qué es la propiedad privada. Y que discuta la Corte al final del día si vender el fondo que me garantiza que yo voy a cobrar los años que me faltan de vida es constitucional o no desprenderse de ella. Yo no tengo la culpa, no sé cómo decírselo a los amigos de Twitter, de que el gobierno no lea la Constitución, quiera imponerse por encima de las leyes y le importe un bledo lo que opina el resto de la sociedad. Y antes de terminar, yo tengo una obligación moral con ustedes, es decir la verdad, decir lo que es verdad. No es verdad porque lo digo yo, es porque si tres personas de distintos palos te cuentan la misma historia, es posible que o fueron al mismo cine o la historia sea verídica. Lo están aconsejando mal al presidente. El presidente no puede enojarse con las provincias, sobre todo porque a las tres provincias radicales históricas, Corrientes, Mendoza y Jujuy, le debe 4 años de coparticipación al Estado. Y Jujuy no le cortó el flujo de energía eléctrica de Caucharí a la red troncal federal, porque si no tendrían serios problemas de electricidad. Chubut no aplicó la cláusula constitucional de que los recursos naturales son de la provincia y cerró el paso de gas. En ambas, según lo que dicen mis hijos, siguen cocinando con gas natural que viene de Santa Cruz. Que si vas a sacar pecho, por lo menos informate cómo está mi situación financiera con estas provincias, como para animarme, no a amenazar, animarme a tener una opinión distinta. Las economías regionales y los jubilados es un obstáculo que el gobierno debe vencer. Nadie lo votó para que en los primeros 365 días baje el déficit fiscal a cero, porque aún así tendremos inflación. Hay inflación de costos, hay inflación de consumo, hay inflación de oferta. ¿El gasto público ayuda? Vaya si ayuda.
Pero si vos llevas el precio de los colectivos en AMBA a lo que pagan en las provincias que insultás, y te vas a ahorrar miles de millones de dólares anuales de subsidios. Si vos dejás que la gente de AMBA pague la energía eléctrica como la pagan en el interior, mejorás tu situación de caja notablemente. Si leen la página del Fondo Monetario Internacional, van a ver que el capítulo social del Fondo Monetario es sumamente inteligente, porque yo me crié odiando el fondo sin saber qué era el fondo. Un día mi papá, casi con esas frases de perdona vida, ¿vos sabés qué es el fondo? Que estás hablando pestes de él. Me tiró un par de revistas arriba de la mesa. Tenés la enorme suerte de poder leerlas porque te han escrito en otro idioma. Léelo. El último documento del Fondo Monetario Internacional habla de la preservación de los niveles sociales los más sostenibles posibles. Es decir, el fondo no quiere cobrar con una recesión. El fondo, lo dijo su directora ejecutiva con toda claridad en el discurso de Davos, que no le habló a la Argentina, le habló al mundo. El Fondo Monetario Internacional no tiene ningún apuro en cobrar los préstamos que ha realizado en los últimos años. Lo único que sí quiere es que las políticas que asuman estos países tiendan a que haya algún nivel de superávit que le permita ir honrando deudas. Se espera para este año una cosecha récord y nadie va a obligar al campo a vender. Entonces, ¿qué van a insultar a la gente que los votó? Acá ganó un gobierno radical meses antes de que hubiera elecciones nacionales. El gobernador y vice son radicales. Acá ganó Milei. No quieran saber lo que dicen de Milei acá. Porque acá, sobre todo la juventud, compró el verso de Milei. Porque esta provincia durante muchos años, sobre todo con Milagro Sala, Fendler, era una provincia que la única manera de que vos pudieras llevar pan a la mesa era trabajando para Tupac o trabajando para el gobierno, no había actividad privada. Hoy tenés Canava, el complejo turístico cada vez crece más, están armando ahí sobre la avenida 19 de abril un mega hotel, un grupo internacional muy importante. El turismo es una cosa que está creciendo. Hace 4 años subió la matriculación en la universidad en el idioma inglés y francés, pero subió 175%, fue una cosa exponencial. ¿Por qué? Porque si mi límite para ganar buen dinero en un buen hotel, gano un poco más si hablo inglés, pues si hablo inglés yo puedo ser conserje, si no hablo inglés y me tengo que manejar por señas, y subo y bajo valijas, y el conserje gana más. Yo, para terminar, como me dijo alguien el otro día por privado de Twitter, no cambies, me decía, porque vos también criticaste el gobierno de Macri, y tus críticas al gobierno de Macri siempre fueron con buena fe. Yo cuando me di cuenta que no era una contribución positiva a mi partido, me fui. Pues yo tampoco quería estar discutiendo todos los días la obviedad. El radicalismo de hoy no es el radicalismo de hace 21 años. Yo lamento que nos sigan echando la culpa porque la Tierra resultó redonda y no plana. Lo que voy a decir a lo mejor va a enojar a más de uno, ya a esta altura me importa bastante poco. Demuestran un odio hacia un sector de la sociedad que es el radicalismo. Por historia, por extensión territorial,
por número, 2.700.000 y pico de afiliados, gobierna 5 provincias, casi 500 intendencias. Tratan a ese votante como estúpido, como imbécil. Y no es así. Este gobierno está sacando lo peor de nosotros, lo mismo que Cristina. ¿Se habrán reído de eso en la Asamblea Legislativa cuando Javier juró? ¿Qué vas a hacer en el gobierno? Lo mismo que vos, Cristina. Ah, fantástico. Poner a todos contra todos. No va a funcionar. Buen fin de semana, los quiero mucho, pórtense bien.